Hola a todos. Comenzamos una nueva sección donde vamos a crear la maquetación básica de nuestro proyecto antes de empezar a integrar el resto. Necesitamos sí o sí tener una interfaz sobre la cual trabajar. Y para no dejar de lado un poco la maquetación, vamos a generar en estas próximas clases cómo se vería nuestro blog casi terminado para después integrar el código de Pascal y el dinamismo. Para ello voy a utilizar la página de Pictogrammers, donde voy a obtener iconos, los voy a generar y van a quedar disponibles en un TXT, y vamos a trabajar con Lazarus. Vamos a Lazarus y esta parte va a ser en la plantilla base. Para la plantilla base vamos a crear una nueva sección. Voy a achicar aquí y vamos a crear una nueva sección. Esta sección se va a llamar Menú Section, menú de navegación, y cierro el menú. Menú Section. Aquí yo voy dejando comentarios para que ustedes puedan leer o ver mejor qué es lo que estamos haciendo. No es necesario porque no los interpreta el navegador. Muy bien, la idea va a ser tomar este menú section y vamos al home, y debajo del header vamos a colocar el menú section. Esto va a ser menú principal. Y aquí va a ir el contenido del blog. Esto va a ser todo lenguaje HTML y CSS. Es importante recordar que como estoy en la plantilla base, debo reiniciar mi servidor con los cambios. Vamos a crear entonces una estructura básica para trabajar. Vamos dentro a poner un header. Presten atención que en la parte de apertura del HTML tengo head y aquí es header. Esta se utiliza por lo general dentro para crear estructuras que van como encabezado de página. Es muy distinto a poner head. Si ustedes ponen el head es otra etiqueta. O también podrían usar un div. Dentro de este head vamos a tener un div donde vamos a tener, vamos a ir cerrando, a este div va a ser mi blog CMS. Va a ser el título. Aquí podrían colocar un icono y demás. Y por otro lado vamos a tener también un menú. Este menú va a ser un UL o una lista. El UL es la lista sin orden. Es la que no tiene números. No tiene A, B, C, 1, 2, 3. Simplemente tiene la lista. Donde vamos a usar una etiqueta A, href y de momento nada. Cerramos el A. Y dentro de este A vamos a poner el LI, que es el elemento de la lista. Entonces me va a quedar aquí adentro. Vamos a poner, por ejemplo, inicio. Y esto le podemos poner que lleve directamente a la barra. Entonces esta va a ser la lista y estos van a ser los elementos de la lista. Vamos a copiar 3 veces porque voy a tener explorar. Y voy a tener otra más que va a ser acerca. No necesito reconstruir porque estoy trabajando sobre la plantilla, pero sí necesito actualizar mi servidor porque solo me carga el código. Así que lo cierro, lo vuelvo a ejecutar, me actualiza mi plantilla y ahora tengo los elementos de mi menú. Ahora nos vamos a valer de Tailwind para darle un poco de vida a este menú.
Volvemos y vamos a agregar la propiedad class en todos los elementos. Presten atención que aquí yo voy a agregar la clase sobre los LI y no sobre el href. El href solo va a ser para que le pueda hacer clic a ese elemento. Bien, voy a ir cargando las clases y voy a explicar levemente qué hace cada una. No vamos a perder tiempo en esto porque no es una clase sobre Tailwind. ¿Sí? Al header lo que le vamos a hacer es decirle que me ocupe el ancho completo y le voy a dar un padding, es decir, un espacio hacia adentro del contenedor en X, esto es horizontal, de 4 y en Y se lo voy a dar de 2. Y voy a tomar ahora todo esto. Lo voy a encerrar, voy a cerrar esto desde aquí hasta el fin del UL. Lo voy a meter más adentro y lo voy a encerrar sobre un nuevo div. Vamos a pegar un class, es importante cerrarlo en la parte de abajo porque voy a aprovechar este nuevo div. Vamos a ir poniendo vamos a dejar espacio en este div para que se note qué es lo que estoy haciendo. Este div es el que me va a tomar esto como un elemento y el UL como otro. Y los va a poner horizontalmente. Entonces, para que esté horizontal le voy a decir flex para que vayan variando. Flex en columna para cuando está en el menú para teléfono. En MD es pantalla media en adelante que sea de tipo flex row. Esto es para que esté uno al lado del otro. Vamos a poner en pantalla media items center y vamos a poner en MD una propiedad justify between. Esto va a hacer que los elementos estén separados, uno totalmente a la derecha y el otro totalmente a la izquierda. Guardo, reinicio el servidor para que actualice mi plantilla y vuelvo a verificar. Y ahora, como pueden ver, tengo uno en una punta y el otro a la otra punta. Vamos a aplicar ahora sobre la parte de mi título. La parte del título por lo general suele ser un texto o una foto. O sea que para ordenarlo le vamos a dar un poco de estilo. Vamos a poner que sea en negrita, el texto que sea grande. Le vamos a poner un text en un color sky de 900. Y vamos a tomar ahora algunas propiedades dentro de nuestro UL. Para nuestro UL vamos a decirle que ocupe el ancho completo en la OMD, que sea el ancho en automático, o sea, decir, si estoy en el celular ocupa todo el largo, si no estoy en celular ocupa solamente lo que necesito, que por defecto esté escondido, que sea un flex call, es decir, uno arriba del otro para los menús. A partir de MD que sea un flex, esto es para que en pantalla pequeña se esconde, en pantalla grande se muestra. Le vamos a poner en MD que sea de flex row. Le vamos a poner un gap, que es el espaciado entre componentes de 2, el margen arriba de 2, y en MT que el margen arriba sea de 0. Actualizo. Vamos a revisar cómo vamos. Y va tomando forma mi elemento. Volvemos.
Y ahora nos tocaría ordenar nuestros LI. Vamos a tomar uno y le vamos a decir que el ancho va a ser completo. En MD el ancho va a ser automático. Horizontalmente un padding de 4 y verticalmente de 2. El font va a ser en semi-bold. El texto va a ser en Sky de 700, un poco más claro. Va a tener un rounded MD. Y en el hover vamos a hacer un fondo en Sky de 200. Vamos a copiar esto y se lo vamos a aplicar a todas nuestras clases LI. Reinicio mi servidor para que actualice la base. Actualizo y tengo mi plantilla ya estructurada. Y si achico la pantalla, cuando estoy en pantalla chica no se muestra. Y cuando estoy en pantalla grande sí se muestra. De esta forma estamos organizando nuestro pequeño menú. Aquí podemos dejarlo bien al borde o podemos achicarlo un poco más. Muy bien, lo que nos queda ahora es ir agregando componentes para darle un poco de vista. Así que vamos a empezar y vamos a utilizar un input box oculto, que primero que nada lo vamos a poner aquí arriba. Vamos a poner un comentario y esto va a ser un checkbox oculto. Vamos a poner un input de tipo checkbox con el ID menú toggle y sus clases. Muy bien, voy a actualizar para que ustedes vean qué es lo que acabamos de agregar. Actualizamos y tengo un checkbox. Este checkbox oculto va a ser el que cuando se seleccione en un menú escondido, cuando yo lo seleccione me muestra el menú hacia abajo y cuando lo destildo se oculta el menú. Esto es para hacerlo de forma sencilla el menú responsivo. Muy bien, vamos a ponerle la propiedad, aquí lo puedo cerrar y ponerle la propiedad hide para que no se vea. El siguiente elemento que vamos a tener va a ser el logo, ¿sí? Más el botón responsivo, botón de menú le vamos a poner. Bien, antes de esto tenemos que el inicio nos lleva a la barra y que el explorar nos lleva a la lista de artículos. Lo que podemos hacer para navegar es poner aquí que este me lleve a article. Después lo vamos a modificar y lo que voy a hacer en la página article me voy a importar el menú. Bien, vamos a poner acá menú principal. Esto es para que me permita navegar entre páginas. Reinicio el servidor, actualizo, el checkbox se esconde y si presiono en explorar me voy a la página de los artículos y si presiono en inicio vuelvo a la página principal. Muy bien, los espero la próxima clase.